Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy vamos a darle una mirada a La Gaceta, el diario oficial de Nicaragua. La edición es la del viernes 10 de octubre de 2025. Exacto. Y bueno, como sabemos, este es el medio oficial donde el gobierno y también otras instituciones publican sus comunicados, sus decisiones formales. Nuestra idea hoy es tratar de extraer lo más importante de esta edición. En particular, ver qué resoluciones, qué acuerdos, qué notificaciones clave aparecen. La idea es tener como una foto, ¿no? Una instantánea de la actividad oficial y regulatoria en Nicaragua, tal como se refleja justo en esta publicación. Y hay de todo un poco, ¿eh? Temas laborales, económicos, de energía, regulaciones, finanzas, cosas municipales, académicas, Sí, bastante variado. consumo eléctrico. Ah, sí, eso es interesante. Y también cambios en normativas centroamericanas para alimentos, específicamente para el yogurt y para algunos aditivos. Temas que afectan directo a la industria y al final al consumidor. Exacto. ¿Listos entonces para meternos en los detalles oficiales? Dale, empecemos. Ok, arranquemos con lo laboral y lo cooperativo. Lo primero que encontramos es una certificación del Ministerio del Trabajo ¿Sobre qué? sobre la inscripción de una nueva junta directiva. Es la del Sindicato de Trabajadores del Ministerio de Energía y Minas, el CITRAEM. Un sindicato sectorial. Sí, y bueno, trae los datos formales, ¿no? Número de inscripción 122, tomo LI, el libro de inscripción. El papeleo necesario. Y también indican que tienen asesoría de la Unión Nacional de Empleados, la UNE-FNT. Y bueno, esa oficialización es clave. No es solo un trámite. ¿Por qué lo dices? Porque es lo que les da la personalidad jurídica que necesitan. O sea, para poder operar legalmente, para negociar colectivamente, para representar a sus afiliados ante el ministerio y otras instancias. Entiendo. Es la base para su funcionamiento. Exacto. Y la mención de la UNFNT, pues también nos habla de esas redes de apoyo, ¿no? Dentro del movimiento sindical nicaragüense, que buscan fortalecer su capacidad de negociación y acción. Organización social, pero ahora en el campo. Tenemos algo del Instituto de Fomento Cooperativo, el Infocop. Ajá. ¿Qué certifica Infocop? Certifica la personalidad jurídica de una cooperativa agropecuaria. Se llama Alejandro Maradiaga Pérez RL. Ah, una cooperativa. Interesante. Y tiene su historia, ¿eh? Según el documento, se constituyó allá por 1991. ¡Guau! Ya tiene sus años. Sí, en Samarcanda, San Juan del Río Coco, en Madrid. Empezó con 31 asociados y un capital inicial, bueno, de la época, de 50,000 córdobas. Un capital modesto para empezar. Se menciona incluso el representante legal original, y que se basa en la Ley 84, la de cooperativas agropecuarias. Y lo fascinante de estos registros, creo yo, no es solo la formalidad legal que dan hoy día. ¿Qué más ves ahí? Es que también preservan la memoria histórica de estas organizaciones. Nos recuerdan que el cooperativismo, sobre todo el agropecuario, tiene raíces bien profundas en Nicaragua. Claro, es una forma de organización importante en el campo. Vital en muchas zonas rurales. Y bueno, Infocop juega ese papel central, ¿no? Dándoles el marco legal y, en teoría, apoyando su desarrollo. Ok, dejémoslo nacional por un momento y miremos hacia Centroamérica. Nos encontramos con el Consejo de Ministros de Integración Económica, el COMIECO. Ah, el COMIECO, clave para la integración económica regional. Exacto, y aquí hay dos resoluciones que creo que vale la pena comentar. La primera es la 495-2025. ¿Sobre qué trata? Tiene que ver con el yogurt. Modifica una resolución anterior que aprobaba un Reglamento Técnico Centroamericano, un RTCA, para el yogurt. ¿Y qué modifica? Pues el cambio clave es una prórroga. Resulta que varios países, incluyendo Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras y Costa Rica, tenían hasta junio de 2025 para poner en vigor este reglamento. Ok. Pero ahora, con esta resolución, se les amplía el plazo hasta el 29 de marzo de 2026. Se igualan con Panamá, que ya tenía ese plazo más largo. Interesante. Esa solicitud de prórroga de casi todos los países es significativa, ¿no? ¿Qué te sugiere? Pues sugiere que, aunque la idea de tener normas técnicas iguales en toda la región es buena para el comercio, Claro, facilita las cosas. a veces choca con las realidades de cada país. Podría ser que las industrias lácteas necesiten más tiempo para adaptar sus procesos o el etiquetado a lo que pide el reglamento.
O temas internos de cada gobierno, quizás. También. O coordinación pendiente. La armonización busca eso, facilitar el comercio, pero parece que se necesita cierta flexibilidad en los plazos para que funcione en la práctica. Se basa en el Protocolo de Guatemala, todo este marco legal. Entendido. Y la segunda resolución del Comieco, la 496-2025, ¿esta de qué va? Esta tiene que ver con aditivos alimentarios. Específicamente, toca el RTCA sobre aditivos alimentarios en alimentos y bebidas procesadas. Un reglamento que ya existía, aprobado en 2019. ¿Y qué le cambian? Aquí el cambio es muy, muy concreto. Se excluye un aditivo alimentario específico, el INS 127, que es la eritrocina. La eritrocina. Sí, también se conoce como rojo número 3. Básicamente, los sacan de las listas de aditivos permitidos en Centroamérica. Wow. ¿Y por qué? Bueno, el documento dice que fue tras una evaluación técnica y un consenso en la Comisión Centroamericana de Aditivos Alimentarios. O sea, hubo un análisis detrás. ¿Y qué implica esto para las empresas? Implica que tienen que adaptarse. Les dan un plazo de 12 meses, contando desde mediados de julio de 2025. Para ajustar sus formulaciones, cambiar las etiquetas si usaban este colorante y, bueno, agotar los inventarios que tengan. 12 meses. No es tanto tiempo para algunos cambios. No, no lo es. Y esto refleja una tendencia, ¿no?, hacia normas de seguridad alimentaria cada vez más estrictas. Y para la industria, pues, es un desafío constante. ¿Cómo adaptarse rápidamente a estos cambios regulatorios sin afectar mucho la producción o el comercio? Clarísimo. Bueno, cambiemos de tercio radicalmente. Nos vamos al sistema financiero. A ver. Hay una resolución del Fondo de Garantía de Depósitos de las Instituciones Financieras, el FOGADE. Es la CD FOGADE y JUN 2025. Ok, FOGADE. El seguro de depósitos. Exacto. Y esta resolución establece la norma para la determinación del diferencial por riesgo. Esto es lo que las instituciones miembros van a pagar durante el 2025. Ah, define una parte de la prima que pagan los bancos y financieras. Eso entiendo, sí. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, la prima anual que pagan las instituciones para asegurar los depósitos de sus clientes tiene, digamos, dos partes. Dos componentes. Sí. Uno es fijo, un 0.30% sobre el saldo promedio mensual de los depósitos que tuvieron el año anterior. Ese es parejo para todos los que están en el sistema. Ok, una base fija. Exacto. Y la otra parte es variable. Es este diferencial por riesgo. Y puede ir desde 0, o sea, nada adicional, hasta un 0.10% más. ¿Y de qué depende que paguen más o menos? Aquí está el quid de la cuestión. Depende de qué tan riesgosa considere la Superintendencia de Bancos, la CBOIF, bueno, ahora bajo el paraguas del Consejo Directivo Monetario y Financiero, a cada institución. O sea, los califican por riesgo. Correcto. Hay una tabla de equivalencias. Si te califican con riesgo bajo, no pagas diferencial, pagas 0%. Si es medio bajo, pagas 0.025%. Medio, 0.50%. Medio alto, 0.075%. Y si te califican como de alto riesgo, pagas el máximo, el 0.10%. Entiendo la escala. ¿Y si una institución no está calificada? Ah, buena pregunta. Según la norma, las que no estén calificadas se clasifican automáticamente como de alto riesgo. Pagan el máximo. Directo al 0.10%. Sí. Y otro detalle interesante. La calificación que se usa es la que estaba vigente al cierre del año anterior. O sea, para calcular la prima de 2025, se usa la calificación de finales de 2024. Aunque la calificación cambie durante el año 2025. Exacto. Si un banco mejora o empeora su calificación durante 2025, eso recién va a impactar en la prima que pague en 2026. Ya veo. Es un sistema con cierto rezago. Sí. Y bueno, en esencia, es un mecanismo que busca incentivar, ¿no?, que las entidades financieras mantengan perfiles de riesgo más bajos. Se alinea con los objetivos de estabilidad financiera del regulador. Todo esto se basa en la Ley 551, la del Sistema de Garantía de Depósitos y sus reformas, y otras normas de la CBOIF y del Consejo Monetario. Muy claro. Ahora, saltemos a otro sector clave, el energético. Energía. Aquí el protagonista es el Instituto Nicaragüense de Energía, el INE.
Hay una resolución, la INE CDE 02-6-2025-JC. ¿Y qué hace esta resolución? Aprueba una nueva tabla de consumo promedio de aparatos eléctricos en base a las horas uso a nivel domiciliar, comercial e industrial. La famosa tabla de consumos. Una actualización. Sí, parece que es bastante técnica. Y reemplaza una que era de 2012. ¿Cuál es el propósito principal de esta tabla? Pues mira, su función es muy específica, pero muy importante. Se usa para estimar cuánta energía consume un lugar cuando no se puede medir directamente con el medidor. ¿En qué caso se usa? Sobre todo, se usa en casos donde se detecta o se sospecha que hay consumo irregular. Lo que a veces llaman robo de energía o conexiones directas. La ley permite hacer un censo de carga en esos casos. O sea, contar los aparatos y estimar su consumo. Exactamente. Y para eso necesitas una referencia, ¿no? De cuánto consume típicamente cada aparato. La tabla vieja, la de 2012, pues ya estaba desactualizada. Claro, con tanto aparato nuevo y más eficiente. Precisamente, las distribuidoras DIS-Norte y DIS-Sur pidieron actualizarla para poder hacer cálculos más justos y, bueno, más precisos, incorporando equipos más modernos y eficientes. ¿Y cómo se hizo esta nueva tabla? Según la resolución, hubo una mesa de trabajo entre el INE y las distribuidoras. El objetivo que declaran es que la nueva tabla sea clara, coherente, que no tenga ambigüedades y que sea comprensible, no solo para los técnicos, sino idealmente también para los usuarios. Buscaron más certeza entonces. Eso parece. Dar más certeza al aplicar estas estimaciones de consumo. ¿Y en la práctica cómo funciona? ¿Qué dice la resolución sobre su uso? Establece un orden de prioridad. Primero, siempre hay que tratar de usar los datos que vienen en la placa del aparato, su potencia nominal. Lo que dice la etiqueta. Exacto. Si eso no es posible o no es fiable, el segundo paso es intentar hacer una medición instantánea del consumo con equipos especiales. Medir en el momento. Sí. Y solo como último recurso, si ninguna de las dos anteriores funciona, ahí es donde se usan los valores promedio de esta nueva tabla aprobada. O sea, la tabla es la última opción. Es el último recurso para estimar. La resolución también dice qué hacer si un aparato no está en la lista. ¿Qué se hace? Usar las horas de un equipo similar que sí esté. Y aclara que la energía que se calcule así, la energía sustraída, se factura con la tarifa normal que tiene ese cliente. Veo que también piensa en casos especiales, como negocios en casas o el riego agrícola o las iglesias. Sí, intenta cubrir varias situaciones particulares. Por ejemplo, para el riego, establece horas de uso distintas para la estación seca y la lluviosa. Para las iglesias, aplica solo 1/3 de las horas de uso domiciliar, asumiendo que se usan menos tiempo. Y obliga a las distribuidoras a revisar la tabla cada 2 años. Para mantenerla actualizada, se supone. Ahora, lo que más llama la atención es el nivel de detalle de la tabla en sí, ¿no? Totalmente. Es impresionante. Por ejemplo, distingue muy claramente entre tecnologías viejas y nuevas. ¿Cómo cuáles? Mira, un ejemplo. Iluminación. Un bombillo incandescente de 100 watts, la tabla le asigna 90 horas de uso al mes en una casa, lo que da 9 kilowatts mensuales. El clásico bombillo amarillo. Ese mismo. Pero un bombillo LED de 13 watts, que ilumina parecido, le asigna las mismas 90 horas, pero el consumo estimado es de solo 1.17 kilowatts al mes. Una diferencia enorme. Muchísima diferencia. Otro ejemplo, refrigeradoras. Una convencional de 11 pies cúbicos le estiman unas 240 horas de funcionamiento al mes, resultando en unos 45.5 kilowatts. Ok. Pero si es una refrigeradora inverter del mismo tamaño, la tabla le aplica un factor de corrección, un coeficiente K de 0.8. ¿Qué significa ese K igual a 0.8? Significa que asume que consume un 20% menos. Entonces, con las mismas 240 horas, el consumo estimado baja a unos 36.4 kilowatts. Ajá. O sea, la tabla reconoce formalmente que la tecnología inverter ahorra energía. Exacto. Y eso es un paso bien interesante. No solo actualizan las potencias de los aparatos, sino que incorpora un reconocimiento explícito de la eficiencia energética de las nuevas tecnologías. ¿Y eso tiene implicaciones? Directas para la facturación en casos de irregularidades, claro. Hace el cálculo potencialmente más preciso. Pero si pensamos un poco más allá. Sí. Aunque su uso principal es para detectar fraude,
El hecho de que exista esta tabla oficial tan detallada que diferencia tecnologías eficientes, bueno, quizás indirectamente podría empezar a influir en la conciencia de la gente sobre cuánto consume cada aparato. Que la gente vea los números y piense, ah, mira, el inverter sí consume menos. Podría ser. Quizá motive a pensar más en la eficiencia al comprar electrodomésticos. Y, por otro lado, obliga a las distribuidoras a mantenerse al día con estas tecnologías. Es un detalle técnico, pero con posibles efectos más amplios. Muy interesante ese punto. Bueno, sigamos avanzando. Entramos ahora al terreno de las microfinanzas, las remesas, las casas de cambio. Otro sector regulado. Vemos un par de resoluciones de la Comisión Nacional de Microfinanzas, la CONAMI. Son la 046 y la 042 de mayo de 2025. ¿Y qué autorizan estas resoluciones? Parecen ser autorizaciones para inscribir a nuevas entidades en el Registro Nacional de Proveedores de Servicio de Empeño, Yo Préstamo. Ah, ok. Hay que recordar el contexto ahí. ¿Cuál es? Desde una reforma a la Ley contra Lavado de Activos, la Ley 977 y su reforma más reciente, la 1215, Sí. CONAMI quedó como la entidad encargada de supervisar a estos negocios, a las casas de empeño y los prestamistas que no están bajo la supervisión de la CIBOIF. O sea, los que antes quizás operaban con menos regulación. Exactamente. Entonces, estas resoluciones son parte de ese proceso de formalización y registro. Es ponerlos bajo la lupa de CONAMI. ¿Y a quiénes registran aquí? Específicamente, se autoriza la inscripción de una sociedad anónima llamada Soluciones Financieras y Asesoría Sociedad Anónima o SOFIA, S.A. Una persona jurídica. Sí. Y también a una persona natural, el señor Walter Danilo Rivera Vilches, que opera con el nombre comercial RappiCash Soluciones Financieras. Ok, una empresa y un negocio individual. ¿Correcto? El proceso es, solicitan la inscripción, demuestren que cumplen los requisitos según la norma de registro de CONAMI, se publica el aviso en la Gaceta, como estamos viendo ahora, y con eso ya pueden pedir su certificado de registro para operar bajo la supervisión de CONAMI. Es un esfuerzo por traer más actores de ese sector, a veces informal, a un marco regulatorio. Eso es la idea. Más control y supervisión, sobre todo en temas de prevención de lavado de activos. Y en una línea parecida vemos unos avisos del Banco Central de Nicaragua, el BCN. ¿Sobre qué? Sobre la empresa Airpac International Nicaragua Sociedad Anónima, que, bueno, mucha gente la asocia con Western Union, ¿no? Sí, es el agente de Western Union en Nicaragua. Pues el BCN le está otorgando formalmente 2 licencias de operación. Son separadas. Ah, interesante. ¿2 licencias para qué? Una, la número BCN-LC-002-2020, es como proveedor de servicios de compraventa y o cambio de monedas. O sea, para operar como casa de cambio. Ok. ¿Y la otra? La otra, BCN-L-R-002-2020, es como proveedor de servicios de pago de remesas específicamente para el negocio de las remesas. O sea, le dan licencia para las 2 cosas por separado. Exacto. Aunque ya venían operando con autorizaciones previas, esto formaliza las licencias bajo la normativa actual. Son 2 funciones financieras distintas, bajo el mismo nombre empresarial, y el BCN las regula de forma específica, cada una con su licencia y sus reglas. Refleja la importancia de regular bien esos flujos, ¿no? Tanto de cambio de divisas como de las remesas familiares que son tan importantes. Totalmente. Es crucial tener claridad regulatoria en esos servicios. Bien. Bajemos ahora la lupa. Vámonos al nivel municipal. A lo local. Nos encontramos con una certificación del Consejo Municipal de Diriamba, allá en Carazo. ¿Qué nos cuentan desde Diriamba? Pues parece algo muy interno, muy administrativo a primera vista. Rectificaron el nombre de una normativa interna. ¿Solo el nombre? Sí. Tenían una normativa llamada Normativa para Desembolsos Sujetos a Rendición de Cuentas y Reembolsos, y le cambiaron el nombre a Normativa para Desembolso de Anticipos Sujetos a Rendición de Cuentas y Reembolsos por Gastos Elegibles a nombre de la Alcaldía Municipal de Diriamba. Le añadieron anticipos y gastos elegibles. Más preciso, supongo. Eso dicen, para ser más precisos, pero aclaran que el contenido de la normativa sigue siendo el mismo. Bueno, aunque parezca un cambio menor solo en el nombre, el propósito de esa normativa de fondos sí es importante para la gestión municipal. ¿Y en qué sentido? Porque busca poner reglas claras sobre cómo se maneja el dinero para ciertos gastos. Gastos que a veces son pequeños
o urgentes o imprevistos, y que a menudo no pasan por el proceso grande de compras públicas. ¿Cómo qué tipo de gastos? Piensa en gastos operativos del día a día de la alcaldía, mantenimiento menor, combustible, papelería urgente. También apoyo a programas sociales que manejan, como las casas maternas, los centros de desarrollo infantil. O gastos para actividades culturales, deportivas, turísticas que organizan, a veces en coordinación con el gobierno central. ¿Gastos que necesitan agilidad, quizás? Exacto. Y que a lo mejor no estaban contemplados al detalle en el Plan General de Adquisiciones. Entonces, esta normativa interna es una herramienta clave para el control y la transparencia en esos desembolsos. ¿Qué tipo de reglas suele poner? Pues establece el procedimiento. ¿Quién pide el dinero? Generalmente con una solicitud escrita al alcalde. ¿Quién lo autoriza? Que haya confirmación de que hay presupuesto para eso. El papeleo interno. Sí. ¿Y qué documentos se necesitan para respaldar el gasto? También suele poner límites. Por ejemplo, hasta cierto monto se puede comprar directamente y reembolsar, como una caja chica. Pero si es más, se tiene que hacer un cheque a nombre del proveedor. Para evitar manejar mucho efectivo. Correcto. Y establece plazos para justificar el gasto. Aquí mencionan 3 días hábiles después de recibir un anticipio para rendir cuentas. Si no, no te dan más dinero. Hay que estar solvente con las rendiciones anteriores. Exacto. Y detalla qué tipo de comprobantes son válidos. Facturas o recibos oficiales a nombre de la alcaldía, con copia de cédula del proveedor, a veces contratos simples o notarizados según el monto. Todo para que quede registro. Todo para asegurar que los fondos públicos, ya sean ingresos propios de la alcaldía o transferencias que reciben del Ministerio de Hacienda, se usen correctamente y se pueda seguir el rastro del gasto. Es parte del control interno básico que deben tener, alineado con leyes como la Ley de Municipios y las normas técnicas de control interno. Entendido. Es más importante de lo que parecía a simple vista. Sí, son mecanismos de gestión fundamentales a nivel local. Perfecto. Bueno, ya casi terminamos nuestro recorrido por esta Gaceta. Quedan un par de avisos más breves. A ver. Hay unos edictos de la Comisión Nacional de Registro y Control de Sustancias Tóxicas. Los de plaguicidas y agroquímicos. Sí. Básicamente anuncian que varias empresas han solicitado registrar nuevos productos agrícolas. Listan nombres comerciales y técnicos. Pilar Master, Astropol, Ocuto, Comla. Mencionan que son fungicidas, herbicidas... Eso es un paso estándar en el proceso regulatorio para estos productos. Antes de que un plaguicida o una sustancia tóxica similar pueda venderse legalmente en Nicaragua, tiene que pasar por este registro. Y parte del proceso es esta notificación pública que da chance a objeciones si las hubiera. Está enmarcado en la Ley 274 y otras normativas. Un trámite necesario para el control de esas sustancias. Definitivamente. Y lo último que aparece son las certificaciones de títulos profesionales. Sí. Siempre al final de la Gaceta. Vemos listas de graduados de 2 universidades principalmente. La Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, la UNAM León, a través de su centro regional en Jinotega. Ok. Y también de la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro, la UNCSM. La que sustituyó a la UCA. Exacto. Y bueno, se publican los nombres de los nuevos profesionales. Hay de todo. Profesores de educación media en inglés, en ciencias sociales, licenciados en Derecho, Economía aplicada, Contaduría pública, Trabajo social, Psicología, Marketing, Administración de empresas. Una variedad de carreras. Mencionan algunos nombres como ejemplo, ¿no? Sí, mencionan nombres como Naivin Joana Espinosa Fuentes, de la UNAM León, Hazel Xaviera Membreño Galán, de la UNCSM. Son listas largas. Y bueno, esta publicación en la Gaceta es, digamos, el último paso formal para dar publicidad y registro oficial a esos títulos universitarios. Es como la constancia pública final de que una persona ha completado sus estudios superiores en una institución reconocida por el Estado. Un trámite rutinario pero necesario para los graduados, me imagino, para que su título tenga plena validez. Exactamente. Es el cierre formal del proceso académico a nivel administrativo y legal. Bien, pues creo que con eso hemos cubierto bastante terreno de lo que trajo esta Gaceta del 10 de octubre de 2025. Sí, un recorrido bastante completo. Vimos desde la formalización de un sindicato y una cooperativa, pasando por ajustes en reglas de comercio centroamericano para el yogur y aditivos y la norma de riesgo para los bancos,
Ujú. Luego esa detalladísima tabla de consumo eléctrico que reconoce hasta los aparatos eficientes. Sí, eso fue muy notable. El registro de negocios de empeño y remesas bajo nueva supervisión, los procedimientos internos de una alcaldía como Diriamba, Los avisos de agroquímicos, y finalmente, los títulos universitarios. Una mezcla bien diversa. totalmente. Y eso es lo que muestra la Gaceta, ¿no? Esa diversidad de temas que maneja la administración pública y cómo este diario actúa como el registro formal de decisiones que de una forma u otra, pues tocan la vida económica, social, regulatoria del país. Aunque a veces pueda parecer un documento árido o denso. Sí, puede serlo, pero es una ventana indispensable para entender cómo funciona oficialmente el Estado y sus instituciones. Revela decisiones que impactan a ciudadanos, a empresas, a sectores específicos. Entonces, para cerrar con una reflexión, como hacemos siempre, me quedo pensando en esa nueva tabla de consumo eléctrico, Ajá, la del INE. que llega al detalle de reconocer electrodomésticos eficientes, como los inverter, y les asigna un menor consumo estimado. Ya dijimos que su uso principal es para facturar irregularidades. Sí, para los censos de carga. Pero, ¿qué otras consecuencias podría tener esto a mediano o largo plazo? ¿Podría, quizás, influir en las decisiones de compra de la gente? Que al ver estos números oficiales digan, mejor me compro el eficiente. Es una buena pregunta. Podría incentivar la adopción de tecnologías de bajo consumo. Exacto. Podría ser una palanca quizás inesperada o indirecta para impulsar metas nacionales de eficiencia energética. O sea, trascenderá su propósito inicial de solo medir el fraude. Interesante. ¿Hasta qué punto una herramienta técnica de fiscalización puede convertirse en un motor, aunque sea sutil, de cambio en el comportamiento del consumidor y en las políticas de eficiencia? Ahí queda la pregunta flotando, ¿no? Ahí queda, para seguirle dando vueltas.